Grabación. Bienvenidos al seminario de todos los meses. En esta ocasión vamos a hablar de la neuroimagen obtenida del electroencefalograma cuantitativo o a partir del electroencefalograma cuantitativo en el espectro autista. Hay que tomar en cuenta que este tipo de procedimientos es extensivo a todo tipo de registro electroencefalográfico. De hecho, la electroencefalografía cuantitativa es una técnica de neuroimagen. De ahora en adelante, cuando ustedes estén ante registros de electroencefalografía cuantitativa, piensen que están ante un recurso muy potente, muy poderoso, como veremos a lo largo de este seminario de neuroimagen. Y es un recurso que permite medir la actividad cerebral precisamente a la velocidad de los pensamientos, sí, a la velocidad a la que están ocurriendo. Recuerden ustedes que las técnicas de neuroimagen, que pueden ir desde 32 canales de electroencefalografía hasta 512 canales de electroencefalografía, son son realizadas con herramientas que tienen capacidades de muestreo de 1000, 2000, 3000, 5000, 8000 muestras por segundo de cada canal de registro, lo que permite una adquisición de datos a una gran velocidad y en una cantidad suficiente. Es por eso que podemos decir actualmente que permite medir la actividad cerebral a la velocidad de los pensamientos y de la acción también. Por eso se trabaja mucho en los laboratorios de neurociencias cognitivas con toda esta tecnología, y esto puede ser tanto en los laboratorios como en el ambiente natural. Actualmente ya se está haciendo extensiva la medición de toda esta actividad con toda esta tecnología a ambientes naturales, en donde se puede medir con mucha confiabilidad cómo es que se distribuye la actividad cerebral. Esto permitirá, en condiciones específicas, por ejemplo, hacer mediciones en ambientes escolares, por ejemplo, o en ambientes laborales o en ambientes clínicos. La potencialidad es muy amplia. Así pues, vamos a iniciar en uno de los elementos muy importantes. Hay que tomar en cuenta es que esta tecnología, una de sus principales aplicaciones, obviamente, es la evaluación y el diagnóstico, y entrega, por decirlo de esta manera, en bandeja de plata la información necesaria para que el especialista en neurofeedback o en biofeedback de mapeo cerebral pueda desarrollar o aplicar una intervención terapéutica con toda confiabilidad, precisamente porque ya con toda esta tecnología de neuroimagen se ha podido identificar claramente cuál es el origen del problema. En la imagen tenemos precisamente a lo que me refiero. Son dos gráficas con las que espero se familiaricen ustedes en esta, a partir de este seminario. Tenemos a la izquierda una carta, un diagrama característico de conectividad. Después, en otras imágenes verán con mayor amplitud estas imágenes, pero podemos describirlas de una manera muy general. Tenemos todas las áreas cerebrales de acuerdo a un atlas específico. Hay muchos atlas, el especialista decide cuál es el atlas más conveniente dependiendo de sus necesidades. Seguramente ustedes están familiarizados con las áreas de Brodmann y el atlas de Brodmann, o probablemente con el de Taladay, pero actualmente déjenme comentarles que hay una gran cantidad de atlas de áreas cerebrales, entre ellos el que generó el conectoma humano con más de 200 áreas específicas. Ustedes pueden ver que aquí tenemos una escala de intensidad que, de acuerdo a los cálculos cuantitativos que hace el sistema, va a poder medir la intensidad
de la conexión entre diferentes áreas cerebrales. Así, aquí en esta imagen tenemos la intensidad de la distribución de la actividad alfa en un momento específico y las redes neurales que están implicadas en esta mayor conectividad. Si ustedes se fijan, esta conectividad es muy débil, es una conectividad débil, y esta es una de las primeras características que les quiero comentar. En el espectro autista siempre se ha discutido ya desde hace algún tiempo, desde que los estudios de conectividad empezaron a desarrollarse, siempre se ha discutido si el espectro autista es un problema de hiperconectividad o de una baja densidad de conectividad cerebral. Aquí vemos un ejemplo de la baja conectividad, de la baja densidad en la conectividad cerebral con una relación de activación de fibras fuera de la norma en el reposo. Este es precisamente el tema del que vamos a hablar ahora: cómo es que se mide la conectividad, cómo es que se caracteriza la conectividad y cómo la conectividad caracteriza diferentes trastornos, en este caso el trastorno autista, dentro del espectro autista. Todo esto puede ser enmarcado dentro del ambiente de las neurociencias computacionales y cognitivas. Actualmente, dos áreas muy potentes del conocimiento en las neurociencias que están generando una gran cantidad de conocimiento y que son el apoyo fundamental para el trabajo en neurofeedback y en biofeedback del mapeo cerebral. Todas las herramientas y los conocimientos que se derivan de estas dos fuertes áreas del conocimiento permiten a los especialistas en neurofeedback un trabajo de una mayor confiabilidad y, sobre todo, uno de los elementos más importantes, de replicabilidad. Recuerden ustedes que en ciencia la replicación es la esencia, o podríamos decirlo al revés: la replicación o la replicabilidad es la esencia de la investigación científica. Vamos a ver en este seminario todos estos temas. Aquí tenemos otra imagen en la que se aprecian mejor las diferencias de conectividad. Recuerden ustedes que la conectividad y la activación, si algo debe de tener en un cerebro clínicamente sano, es que el hecho de que sea simétrica y que sea sincrónica, es decir, que tenga el mismo valor, la misma intensidad, la actividad, el mismo grado de concentración de actividad eléctrica, de energía, de microvoltios en los dos hemisferios cerebrales, y que sea esto al mismo tiempo. Aquí vemos claramente una imagen en donde se ve la simetría de las fibras. Vean ustedes la asimetría de las fibras y cómo hay mayor conectividad en un hemisferio cerebral que en el otro. Uno de los elementos más importantes que debemos de tomar en cuenta es que actualmente ya se considera que la asimetría de la actividad alfa en el estado de reposo en el espectro autista es un marcador neurofisiológico. Es decir, viéndolo desde otra perspectiva, la asimetría de la actividad alfa en el estado de reposo del cerebro es un marcador neurofisiológico del espectro autista en general. En este seminario vamos a revisar, en la medida de lo posible, hablaremos un poco precisamente de lo que es el estado de reposo en el espectro autista. Vamos a ver cuál es el pipeline para la evaluación en el caso del uso de la electroencefalografía cuantitativa y aplicada al mapeo cerebral. Y voy a hacer una pausa, una paréntesis en este momento. Desde que hubo un ligero auge, digo ligero porque la electroencefalografía cuantitativa nace hace muchos años. La electroencefalografía cuantitativa nace cuando la desarrolla su creador, E. Roy John,
en los años 70. Lo que pasa es que la tecnología en ese tiempo hacía este procedimiento muy, no solamente inaccesible, sino muy complejo. Solamente los laboratorios con muchísimos recursos podían tener acceso a este tipo de tecnología, y era desde luego con otro tipo de tecnología también. Pero en los años 90, cuando el neurofeedback se empieza a utilizar ya como una herramienta de intervención terapéutica, con todas las limitaciones que tiene en ese momento, y algunas de las cuales se siguen manteniendo, ya se estaban utilizando procedimientos de electroencefalografía cuantitativa. La diferencia es que eran con un canal, con 2 canales, con 4 canales en el mejor de los casos. Actualmente ya podemos hablar de neurofeedback de 8 canales para el trabajo clínico cotidiano. Cuando aparece las técnicas de electroencefalografía cuantitativa aplicadas al biofeedback, gracias a las grandes contribuciones de Marco Coheido y de Joel Luvar, se acuña el término de electroencefalografía cuantitativa, porque se trabajaba ya con 19 canales. Esto ocurrió por ahí del 2005 más o menos, un poquito antes, entre el 2003 y el 2005, después del trabajo de laboratorio en los años 90. Esto también hay que considerarlo como un elemento muy importante. Siempre que se hace neurofeedback se hace con electroencefalografía cuantitativa, porque no se puede hacer de otra manera. Si la máquina, si la computadora no hace cuantificación, no puede hacer retroalimentación. Lo importante en este caso, que debe de quedar claro para todos nosotros, es que hay 2 grandes diferencias. Lo que es el neurofeedback clásico, que se conoce así porque es el primero que sale al ambiente terapéutico, al ambiente clínico, al uso cotidiano para aplicaciones clínicas, y se caracteriza por tener pocos canales, porque es la limitación de la época. Estamos hablando de los 90, aunque a la fecha continúa y a esa especialidad. Y se habla de mapeo cerebral cuando se trabaja con 19 canales en adelante. Entonces, siempre que estemos hablando de electroencefalografía cuantitativa, nos estamos refiriendo a neurofeedback. La diferencia es neurofeedback clásico con un número reducido de canales, y mapeo cerebral con 19 canales en adelante. Pero también quiero hacerles, y por eso es importante el pipeline de evaluación, quiero hacerles la aclaración que este tipo de estudios de neuroimagen avanzada se trabajan con 32 canales en adelante, de 32 hasta 512 canales de electroencefalografía. Les recuerdo que ya ha habido trabajos exitosos de investigación de laboratorio, de investigación animal, en la que se han podido en primates obtener registros con interfaces cerebro-computadora, con implantes crónicos hasta de 2000 electrodos corticales de electrocorticografía, que también es otra forma de mapeo cerebral. Esto para que tengan todos ustedes una idea. Cuando se habla de mapeo cerebral con 19 canales, es un tipo de mapeo cerebral bastante limitado, que sobre todo se utiliza más en el ambiente de tipo clínico, con otros propósitos. Por eso veremos un poquito de ese pipeline para ver cómo es que se hace una evaluación en estos casos, cómo es que se preprocesan los datos. Los datos salen, los datos crudos, hay que analizarlos, hay que preprocesarlos. De la misma manera, tenemos que localizar las fuentes. ¿Qué es esto de localizar las fuentes? ¿Cuál es el origen de la actividad cerebral? Ustedes tal vez recuerden cómo en los primeros años de la electroencefalografía, si leyeron por ahí las primeras electroencefalografías clásicas de Jean Delay y Georges Berdoux, o la electroencefalografía de Gastaut. Bueno, en ese tiempo, o tal vez la de Gray Walters, se las recomiendo, seguramente la pueden encontrar en formatos PDF descargables, seguramente van a encontrar buenas ediciones en línea, se las recomiendo mucho. Todos estos trabajos iniciales suponían que la actividad cerebral estaba generada exactamente abajo
del lugar donde se colocaba el electrodo. Eso llevó a a la Federación de Sociedades de Electroencefalografía Clínica a generar precisamente la famosa técnica 10-20 internacional para tener una estandarización en la colocación de los electrodos, y dado que se suponía que la actividad cerebral venía exactamente abajo de donde se estaba colocando el electrodo, pues se pensaba que ya se tenía una localización del lugar donde había una anormalidad en el cerebro. El tiempo dio con otra estructura de investigación, dio a luz su conocimiento nuevo como debe de ser, y se encontró que no, que en muchas ocasiones la actividad cerebral se genera en una zona muy diferente a donde se obtiene, y se propaga y se puede obtener en mayor o menor grado en un número determinado de electrodos. A esto se le llamó el problema de la solución inversa, y era buscar, teniendo los registros, buscar de dónde se generaron, de dónde venía la señal. Por eso se llama solución inversa. Y a esto se le llama precisamente actualmente la localización de las fuentes, el origen, dónde se genera, cuál es el generador, dónde está el generador neural en la corteza cerebral, que es el que dio origen a una serie de trazos que estamos observando con nuestras máquinas. Es toda una tecnología muy compleja que, gracias a científicos como Pascual Martí, se cuenta con la tecnología para poder estimar el origen de las fuentes. Vamos a ver también ese tipo de tecnología resumida en este seminario, porque es la que nos permite precisamente diseñar las intervenciones terapéuticas. ¿A qué me refiero con esto? Pues algo muy sencillo. Yo tengo mi equipo de neurofeedback clásico con 2 canales, con 4 canales. Estoy muy actualizado y ya tengo 8 canales para hacer neurofeedback. Pero ¿dónde coloco mis electrodos y cómo es que hago mi tratamiento? Bueno, con una evaluación de este tipo sé dónde colocar mis electrodos, y no solamente eso, sé qué tipo de frecuencias voy a utilizar para registrar, qué tipo de frecuencias voy a inhibir, qué tipo de frecuencias voy a retroalimentar, y con ello voy a inducir, como sería en el caso del espectro autista, un proceso de, no diría yo rehabilitación, sino de habilitación y de inclusión. Serían los términos apropiados después como objetivos terapéuticos con el neurofeedback. Es para eso que sirve la localización de las fuentes, pero la localización de las fuentes también nos permite estimar otro proceso, y ese proceso es precisamente el de la conectividad cerebral. Todo esto lo veremos en este seminario, y como nuestro tiempo no es mucho, voy a dejarme de preámbulos y vamos a iniciar en materia. ¿Qué es el estado de reposo? En muchas de las referencias en la literatura, ustedes pueden encontrar, si en la red teclean simplemente resting state o resting state of the brain, van a encontrar una gran cantidad de información precisamente sobre este estado particular del cerebro. Tal vez podemos decir, guardadas las debidas proporciones, que el primero que describe el estado de reposo del cerebro fue precisamente Hans Berger, cuando da a conocer los resultados que obtiene con su primer aparato de electroencefalografía, fabricado por el ingeniero Siemens. Y Berger describe la presencia de la actividad alfa y el bloqueo de la misma con la apertura de los ojos. Lo que en ese tiempo no se podía saber es que el estado de reposo, como se describe actualmente, puede ser con ojos abiertos o con ojos cerrados. Este concepto se empieza a definir, se empieza a plantear desde los primeros estudios de resonancia magnética funcional, y es uno de los métodos de neuroimagen en resonancia magnética funcional que permitió desde hace muchos años empezar a trabajar con el mapeo cerebral con una gran cantidad de aplicaciones. Una de ellas precisamente era la evaluación de la interacción de las diferentes regiones
y se pudo empezar a identificar cómo había interacción diferencial entre las diferentes regiones cerebrales cuando el cerebro se encontraba en esta condición de una tarea negativa, task negative, como se conoce en el ambiente de las neurociencias, y esto es cuando no está realizando ninguna tarea. Por eso es que el estado de reposo se puede considerar con los ojos abiertos y con los ojos cerrados. Una de las grandes contribuciones que dio la resonancia magnética funcional fue precisamente el identificar que es un estado de reposo porque no hay activación, no hay estimulación, no hay procesamiento de información, pero hay mucha actividad. El estado de reposo es de reposo porque no hay estimulación que se esté presentando al cerebro, pero es un estado activo también. Es un estado en donde hay cierta conectividad, hay cierta relación básica entre las diferentes regiones cerebrales y es característica del estado en el que hay una condición de tarea negativa. Es decir, el cerebro no tiene que resolver ningún problema ni afrontar ninguna solución concreta en su interacción con el ambiente. Simplemente está en estas condiciones. A una porción de este estado de reposo se le conoce actualmente también como el estado de default. Este estado de reposo, como ya les decía hace un momento, se puede estudiar en dos condiciones: con los ojos cerrados y con los ojos abiertos. Esto ha permitido, bueno, déjenme decirles que en el caso del estudio de resonancia magnética, durante mucho tiempo esto fue relativamente fácil de hacer porque por la tecnología y por la forma en la que se estudia el cerebro con la resonancia magnética funcional, pues no hay una gran cantidad, se evitan una gran cantidad de artefactos que se obtienen o que desgraciadamente se presentan con otras tecnologías de registro, como puede ser en este caso la electroencefalografía. Pero hablaremos de ese asunto justamente cuando lleguemos al preprocesamiento. Una de las grandes ventajas del estudio del estado de reposo del cerebro fue precisamente la identificación de la conectividad cerebral, de una gran cantidad de redes neurales y a partir de las diferentes condiciones, tanto del estudio de reposo como del estudio en condiciones de tareas positivas, esto permitió identificar una gran cantidad de redes neurales. Ya después de casi 20 años de estudiar toda esta serie de interacciones, déjenme decirles que es un área de las neurociencias claramente definida, precisamente el estudio de la conectividad cerebral. Uno de los conceptos con los que nos debemos de familiarizar es precisamente este que les planteo a ustedes al final de esta diapositiva, cuando el inicio del trabajo con respecto al estudio de las redes neurales se daba precisamente en función de la detección de los cambios en el flujo sanguíneo y esta técnica de caracterización de las funciones cerebrales estaba basada en los cambios de neuroimagen que se podían observar dependiendo de la modificación en los niveles de concentración de oxígeno en la sangre. Este estado de medición se le conoce precisamente como BLD, por Blood Level Dependent Oxygen, o niveles dependientes, nivel de oxígeno dependiente en la sangre. Esto determina una medición con esta tecnología bastante precisa de cuál es la interacción entre las redes neurales. Ahora, hay que tomar en cuenta, y este es uno de los elementos muy importantes, que ya actualmente la conectividad cerebral es un recurso muy potente que se utiliza también con propósitos de tipo diagnóstico.
Es decir, ya se ha podido identificar cómo es que el estado de reposo tiene una señal que va a estar correlacionada significativamente entre diferentes regiones cerebrales y que esto va a caracterizar el estado, pero también va a caracterizar la salud del cerebro, la salud cerebral. Esto no debe, si estamos familiarizados con la electroencefalografía, no debe de extrañarnos muchos, porque ya desde tiempo antes a la resonancia magnética funcional se sabía que en este estado, en ese tiempo no se le conocía, estoy hablando de los años 40, 50, 60, 70 y parte de los 80, no se le conocía el registro con ojos cerrados, no se le conocía como estado de reposo, sino simplemente se le conocía como un registro con los ojos cerrados, un registro electroencefalográfico con los ojos cerrados, y se sabía que ciertas anomalías, ciertos cambios en la distribución de la actividad cerebral en cuanto a las regiones en las que se manifestaban ciertos patrones de ondas cerebrales, como por ejemplo la distribución de la actividad alfa, que es la más conocida, bueno, se podía caracterizar una condición de salud o una condición de enfermedad. Ahora, actualmente ya la conectividad, que se identifica con la resonancia magnética funcional, permitió identificar y caracterizar esta conectividad del estado de reposo. Déjenme decirles que en el caso del espectro autista, los cambios en la conectividad cerebral en el estado de reposo son también un elemento diagnóstico. Uno de los elementos que tenemos que considerar es que en el caso de la resonancia magnética funcional se identifica precisamente a la conectividad del estado de reposo como esta correlación de señales que va a estar caracterizada por fluctuaciones que se van a dar así, nada más espontáneamente, sin tener ningún elemento que las genere. Esto va a estar determinado por las características fundamentales de la distribución del oxígeno en general. También se les conoce como SLFS. Hay que tomar en cuenta que a todas estas distribuciones se les conoce como las redes neurales del estado de reposo o la conectividad del estado de reposo. Como les decía hace un momento, desde hace 20 años ya las variaciones en la conectividad funcional han estado siendo estudiadas de una manera extensiva, tanto para el estudio de procesos cognitivos como de diferentes tipos de patología. Ahora hay que tomar en cuenta que la conectividad cerebral no nada más se puede describir en función de las relaciones de actividad en la llamada materia gris o la corteza cerebral, sino por supuesto que también en las vías, en las fibras. Esto ha sido motivo de estudio más reciente y actualmente ya se cuentan con la información suficiente para describir la conectividad cerebral tanto en lo que se conoce como la materia gris como la materia blanca. Es decir, déjenme decirle que los dos términos en el ambiente de las neurociencias se siguen usando todos los días. En español cuesta un poquito de trabajo hacerse a la idea de estos conceptos después de que se dejaron de usar por muchos años. Pero recuerden que cuando nos referimos a materia gris nos estamos refiriendo a los somas, a la corteza cerebral, a las células, y cuando nos referimos a materia blanca, esto es que nos estamos refiriendo a las fibras, y esto tiene un origen en las tensiones iniciales, las tensiones y las preparaciones histológicas iniciales de hace muchos años. Recuerden los trabajos de Golgi, por ejemplo. Los investigadores que tienen ustedes aquí en pantalla, Nosais y colaboradores, en enero de este año nos regalaron a todos los especialistas un atlas,
un atlas que lo mismo incluye la conectividad de la materia blanca como de la materia gris. Lo que no se tenía a mano todavía era precisamente esta sistematización del conocimiento de la materia blanca. Se tenía mucha información sistematizada de diferentes fuentes provenientes de la materia gris, pero no de la materia blanca, y la integración de ambas es fundamental para entender la conectividad global en el cerebro. Este estudio que pueden ustedes, que están viendo ustedes en pantalla, que lo pueden, es un servidor de preimpresiones. El artículo ya está aceptado para publicación y está en este repositorio, en este servidor de preimpresiones, esperando su momento para ser publicado, que será publicado en este año. No tardarán en notificarnos, pero ustedes ya lo pueden conseguir, lo pueden descargar. Ahí tienen la referencia. Normalmente, cuando ya están disponibles los artículos para publicación, se pueden conseguir en este tipo de servidores. Este es uno de ellos muy importante, y esto ayuda a la investigación, no nos detiene en la investigación científica. Es uno de los elementos más importantes de este estudio fue diseñar un reporte sistemático de la conectividad en la materia blanca y su relación con la materia gris. Esto nos permite contar con un elemento diagnóstico, con un punto de referencia diagnóstico muy importante para muchos trastornos, entre ellos precisamente el espectro autista. Y aquí tenemos las primeras comunicaciones. Esas son las comunicaciones originales. Ahí tienen ustedes la referencia. El DOI es precisamente el identificador del documento. Con esa referencia ustedes pueden encontrar en la web el artículo. Aquí podemos ver las diferentes áreas de conectividad del modo de default, precisamente, que es el que vamos a estudiar ahora. ¿Y cuál es el modo de default? Bueno, el estado de reposo con los ojos cerrados y sin ninguna estimulación. En verde vean ustedes la conectividad de la materia blanca. Aquí lo vemos a la izquierda, el mapa de la materia blanca, las fibras, y en el centro tenemos el mapa compuesto en rojo. Este carmín es la conectividad en el estado de reposo en la corteza cerebral. Esta conectividad nos explica por qué cuando hacemos un registro electroencefalográfico con los ojos cerrados encontramos lo que ya se describió hace tanto tiempo, como se conoce el gradiente anteroposterior, al que se refieren mucho los neurofisiólogos clínicos, que es un grado de aumento del voltaje de la actividad alfa que va de anterior a posterior. Y aquí encontramos precisamente el precuneus. El precuneus es el lugar donde se genera la actividad alfa. Ahí se genera la actividad alfa. Este es muy amplio. Vamos a ver con más detalle el mapa compuesto. Aquí tenemos diferentes estructuras. Hay que prestar especial atención a estas áreas en rojo. Con el mapeo cerebral, con el electroencefalograma, ya sabemos qué rastrear, qué buscar y qué encontrar. Y tenemos dos criterios muy importantes de contrastación diagnóstica. Por un lado, el mapa compuesto de imágenes de resonancia magnética funcional, y por el otro lado el mapa de conectividad obtenido a partir del registro electroencefalográfico. Esto ya es un elemento criterio diagnóstico. Grábense bien ustedes esta imagen. Esta es la conectividad que se da. Si se fijan, es una conectividad simétrica, sincrónica. Son todas las áreas que van a generar actividad y que van a estar interconectadas en el caso del estado de reposo en el modo default.
Ahora, para poder analizar estos resultados que estamos presentando ahora, es que tomamos como referencia precisamente estas imágenes de default referidas en este estudio. Este estudio que les estoy diciendo, pues ya desde su publicación en enero de este año, promete ser un punto de referencia muy, muy importante, así es de que hay que reconocer a los autores de este trabajo tan interesante, porque nos dan un gran apoyo. Ahora, hay que tomar en cuenta dos elementos que están ustedes viendo en pantalla en este momento. Sí hay, ya se ha descrito por diferentes autores, que el autismo, el espectro autista, está representando un estado de desorden o de conectividad diferente, pero la identificación de los patrones todavía, de estos patrones de conectividad típica, todavía es un proceso largo. También hay que tomar en cuenta que estos cambios en la conectividad, esta conectividad atípica, va a permitir cuantificar la severidad del espectro autista. Aquí tenemos dos referencias muy importantes que, si ustedes están interesados en el tema, les sugiero que las consulten. Estos son los dos puntos de referencia más importantes con respecto a las diferencias en la conectividad en el espectro autista. Ahora, ¿qué es lo que ustedes van a ver? Lo que van a ver es el estudio en el que vamos a analizar las anormalidades de la conectividad funcional en las redes del estado de default en una paciente de 22 años perteneciente al espectro autista. Normalmente la investigación en neurociencias computacionales, de una vez aprovecho el tiempo para hacer una breve descripción, se hace de esta manera. Primero se estudian casos significativos, casos representativos, después se reúnen más casos, o bien se acuden a los grandes bancos de repositorios de registros de diferentes tipos de trastornos que ya hay en el mundo y que están a nuestra disposición en la red, y se contrastan nuestra investigación con un menor número de casos con los datos que podemos descargar de estos grandes repositorios, y podemos hacer comparaciones entre grandes grupos. Por grandes grupos me estoy refiriendo a 1000, 2000, 3000 registros, por poner un ejemplo solamente, de ambos géneros, de un trastorno en particular, puede ser el espectro autista, en estado de reposo, por ejemplo, con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, y con registros realizados con diferentes tecnologías que pueden llegar a ser hasta de 128 canales de mapeo cerebral. Como ustedes verán, las neurociencias computacionales constituyen actualmente tienen una potencialidad para hacer investigación tanto en el lugar como en la red. Este es un análisis que se hizo con la intención, buscando la caracterización de la severidad del caso que estábamos estudiando, y desde luego el desarrollo de procedimientos de intervención terapéutica. Es decir, yo recibo un caso de este tipo, lo estudio, lo caracterizo, comparo los resultados contra datos como este atlas que acabamos de presentar, lo comparo contra investigaciones que ya he hecho o que otra gente ha hecho con respecto a este mismo problema, investigaciones poblacionales ya más grandes, y después de eso desarrollo un procedimiento de intervención terapéutica. Ahora, hay que tomar en cuenta
que las neurociencias computacionales son precisamente un campo emergente dentro de las neurociencias en general y ha permitido el desarrollo de muchos procedimientos para los análisis que se han hecho con estudios que se basan en la aplicación o el uso de diferentes herramientas, la resonancia magnética funcional, la electroencefalografía cuantitativa con más de 32 canales, la magnetoelectroencefalografía y la imagen a partir de la difusión de tensores o tractografía. Pero lo más importante dentro del ambiente de las neurociencias computacionales es que podemos unir toda esta tecnología en un estudio. Y eso es lo que vamos a ver, cómo en un ambiente informático adecuado, diseñado para este propósito, se puede incluir un registro proveniente de este tipo de tecnología y relacionarlo con imágenes de resonancia magnética funcional con datos de magnetoelectroencefalografía y en este caso con datos de tractografía, pues es la conectividad, y obtener un diagnóstico. Eso es justamente lo que se hace, una de las tantas cosas que se puede hacer dentro de este ámbito de las neurociencias computacionales. Y es lo que vamos a ver justamente. Ahora, estos ambientes de informática a los que me refería son ambientes de informática avanzada y que reúnen, como ya les acabo de decir, todos estos estudios y es ahí donde se construye la neuroimagen. Para construir la neuroimagen se puede llegar a especificidades tan grandes como tener los datos del propio paciente e incluirlos en este ambiente de neuroinformática. Recuerden, estamos hablando ya de neuroinformática, incluirlos en este ambiente. Dicho de otra manera, tengo mi ambiente, lo instalo en la computadora. Por un lado leo los estudios individuales, los de mi paciente o los de mi caso, o por el otro lado utilizo herramientas que me permiten descargar de grandes bancos internacionales archivos de neuroimagen que me van a servir si estoy trabajando con muchos casos. En vez de trabajar con la resonancia magnética individual, trabajo con grandes bancos de resonancias magnéticas, tanto clínicamente, de personas clínicamente sanas o con algún trastorno en particular. Ahí es en estos ambientes donde se construye y se genera la neuroimagen. Teniendo esta construcción de neuroimagen, tenemos el punto de referencia fundamental, tenemos el apoyo fundamental a partir del cual desarrollar nuestra intervención terapéutica con neurofeedback, saber cómo, dónde y por qué colocar los electrodos y cómo configurar un patrón de retroalimentación y por qué ese patrón de retroalimentación y no otro, ¿verdad? En general la fusión en estos ambientes de neuroinformática de toda esta información la que nos permite generar las imágenes que verán en un momento. ¿Cuál es el pipeline de evaluación? Bueno, simplemente se hace un estudio del estado de reposo con ojos cerrados y con ojos abiertos. Los dos son con tareas negativas o task negatives, es decir, no vamos a presentar ningún tipo de patrón de estimulación, no se van a presentar ningún tipo de prueba neurocognoscitiva, simplemente es un estudio del estado de reposo. En el caso del espectro autista es fundamental estudiar, como ya vimos, el estado de reposo. Para esto se utilizó un sistema Daymer-Truscan 32 canales con un estudio poligráfico, 29 canales de electroencefalografía, 2 canales de electrooculografía y 1 de electrocardiografía. Los registros se hicieron en el estado de vigilia y el paciente no tenía ninguna medicación. Esto es importante aclararlo porque algunos pacientes pertenecientes a este espectro también tienen otro tipo de patologías. Por ejemplo, muchos de ellos tienen epilepsias, entonces están medicados, tienen que estar medicados. Pero en este caso, la paciente no tenía ningún
ningún medicamento. Con respecto al pipeline de preprocesamiento de datos hay que hacer las siguientes consideraciones. Primero, se trabajó en un ambiente de neuroinformática en donde para hablar de preprocesamiento es necesario considerar que se refiere a todos los análisis que se realizan con el objetivo fundamental de obtener segmentos de actividad de QEEG o de electroencefalografía cuantitativa, que son épocas estadísticamente significativas y que permitan la obtención de resultados confiables y replicables. Es decir, a todo el registro le vamos a hacer una extracción de datos estadísticamente significativa, pero que también sean confiables. Se pasan los datos por una serie de procesamientos específicos. Pero para poder hacer todo esto, primero se define la anatomía en ese ambiente que les estoy mencionando de la persona a estudiar o la que tiene el sistema, que es una anatomía de default, que es una anatomía promedio de una gran cantidad de personas, o por anatomía me refiero a las resonancias magnéticas funcionales, y también se puede tener acceso a diferentes tipos de resonancias magnéticas dependiendo del caso, por ejemplo, niños, infantes, púberes, adultos de edad avanzada, etc. Esta resonancia magnética se parceliza, es decir, se establecen los atlas anatómicos, y posteriormente para esta parcelación se hace la selección en particular de un atlas con el que se va a trabajar. Al mismo tiempo se van a importar las fibras. Las fibras van a ser un archivo de datos, es un archivo que normalmente tiene esta terminación, .trk, y estas fibras van a ser las fibras de conectividad, obtenidas también gracias a los grandes trabajos del conectoma humano, de una gran cantidad de archivos que se han generado a lo largo de los años. Hay que recordar que el conectoma humano ya tiene, creo que es desde 1900, bueno, la iniciativa es de 1999, queda dormida, y es en 2004 cuando se reinicia ya con gran fortaleza, y para 2010 se da a conocer el conectoma humano con una gran cantidad de contribuciones. Entonces, los archivos se obtienen de ahí, son archivos de conectividad, y se procede al análisis de la electrofisiología. El análisis de la electrofisiología va a ligar los archivos de los datos originales, no va a usar el archivo original, sino va a hacer una liga al archivo original, los va a copiar en el ambiente. Estos archivos pueden tener cualquiera de estos formatos de datos, va a importar esos archivos con los canales de registro, y después de eso se visualizan los datos, se les va a hacer un filtrado de paso de banda para hacer el análisis preliminar, es decir, se dice voy a registrar una banda que está entre 1 Hz y 40 Hz, por ejemplo. Se van a seleccionar los montajes de registros si esto es necesario, se van a correlacionar con los registros poligráficos, y esto es lo que se va a obtener. Aquí tenemos ya el registro original que está analizado en el ambiente de informática. Aquí es antes de su preprocesamiento, pero ustedes ya podrán observar aquí una serie de puntitos. Estos puntitos de diferentes colores me van a estar diciendo si el registro en una parte o en otra tiene un artefacto, no lo tiene, si alguna parte del registro coincide con un pulso cardíaco, o si coincide con un movimiento ocular. Esto es muy importante porque el sistema va a saber qué segmento del registro va a tomar en cuenta para análisis, y qué segmento no va a tomar en cuenta porque coincide con un trazo de actividad electromiográfica del músculo, o algún movimiento, o algún parpadeo, o algún potencial cardíaco. Y aquí los tenemos. Aquí tenemos ya los segmentos
en donde están claramente identificados. Si ustedes se fijan, aquí ya el sistema ya nos ha identificado diferentes cosas, ondas lentas, nos ha identificado una punta, nos ha identificado un potencial cardíaco, nos ha identificado ondas lentas, y ya con toda esta información el sistema, esto se llama identificación de eventos. Esta línea roja que ven ustedes es precisamente donde inicia la banda, el filtro de banda de paso. Ahí inicia la marcación de la banda que se va a analizar. De la misma forma también, si ustedes ven estas rayitas rojas, déjenme ampliarlas, son segmentos malos. Esto se les conoce como segmentos malos, y aquí el sistema simplemente ese segmento lo va a anular en el momento de la estadística. Vamos, ya que hicimos una ampliación, vean ustedes el nivel de precisión, de reconstrucción de la actividad electrofisiológica. Pero esa es la actividad electrofisiológica que está en un archivo de datos, y ahí se va a quedar. El sistema, vean, aquí tenemos otro ejemplo, vean ustedes cómo está haciendo la correlación con el electrooculograma y con el electrocardiograma, y cómo va a marcar claramente dónde coinciden un potencial cardíaco, ¿no? Aquí está, fíjense ustedes, vamos a ver, aquí tenemos el componente R. Dentro de un tren de ritmo alfa tenemos el componente R del potencial cardíaco, aquí está marcado en verde cardiac, y ese potencial se viene hasta acá. Entonces, este potencial electrofisiológico que vemos aquí en verde, ese potencial es onda cerebral contaminada con un potencial cardíaco, y entonces el sistema simplemente va a decir: a ti no te analizo porque no debo, porque estás contaminada con otra señal que no es cerebral. Esta reconstrucción, esto no creen que es una imagen para que todo el mundo diga qué bonito cerebro, sino esta es una imagen digital que reconstruye el cerebro con 360.000 vértices a partir de la resonancia magnética funcional y todos los electrodos de registro. Tenemos dos vistas laterales, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y aquí tenemos una localización de potenciales. Aquí el sistema ya nos ha identificado una descarga fuera de la norma de potenciales alfa en el electrodo P4, y los vemos con una propagación hacia el electrodo T6, pero al mismo tiempo nos ha detectado una propagación fuera de la norma con otro potencial en la zona frontal. Y aquí esto fue a los 0 milisegundos, o sea, ocurrió en ese preciso instante. Aquí tenemos un análisis de frecuencias, tenemos la distribución de todas las frecuencias, y aquí tenemos lo que ya nos había identificado en la imagen anterior con el análisis de potenciales, en donde tenemos una localización anormal de voltaje de la actividad alfa. Fíjense, la actividad alfa brilla por su ausencia en este registro. Recuerden que es un estado de reposo y estado de default, por lo tanto debería de haber actividad alfa, y vean ustedes la presencia de actividad lenta con algo de presencia de actividad rápida, lo cual no es característico del estado de default. Eso es lo que ven muchos especialistas en neurofisiología clínica, y dicen: bueno, pues es un registro más o menos dentro de la norma, aunque está un poquito raro porque no tiene alfa. Ese sería un diagnóstico típico de la neurofisiología clínica, pero dentro de límites normales. Esto es frecuente escucharlo. Sin embargo, aquí ya podemos observar cómo tenemos una distribución de la actividad alfa completamente anormal, con muy bajo voltaje, que aparte es asimétrico, es más del lado derecho que del lado izquierdo, pareciera desvanecerse del lado izquierdo, y como tenemos niveles de concentración de ondas lentas, teta y delta, y una concentración simétrica de beta, de alto voltaje, con ojos cerrados en el estado de default, cosa que no es característica con los ojos abiertos, y tenemos una distribución asimétrica de frecuencias rápidas, como sería la actividad gamma 1 y gamma 2. Aquí volvemos a observar esta imagen con una proyección anormal también de actividad alfa en el electrodo C3. Pareciera ser que el estado de reposo tiene una serie de sorpresas en el caso del espectro autista.
Para continuar con el análisis, se hace un procedimiento que traducido al español puede sonar un poco raro. Se establece el modelo de cabeza. El modelo de cabeza es un modelo computarizado, es un modelo informático que va a tomar los puntos de referencia más importantes, los puntos de referencia como son el nasion, el ilion, los puntos preauriculares en la cabeza, y los va a asociar a al archivo de resonancia magnética funcional para poder aplicar los dos procedimientos que están viendo ustedes. Ahí están las referencias. Primero vamos a utilizar el procedimiento CMEM, que es una función del procedimiento MEM, que es el procedimiento para la localización del máximo de entropía de la media, esto está dentro de un espacio informático que se conoce así como BEST, Brain Entropy in Space and Time, es decir, la entropía cerebral en tanto la búsqueda de la entropía cerebral en el espacio y en el tiempo. Esa es una técnica de localización de fuentes, o sea, del origen de la actividad cerebral. Y desde luego también vamos a proceder al cómputo de las fuentes en estructuras cerebrales profundas, es decir, a partir de todo ese electroencefalograma que ustedes vieron ahí, para referirme a él de una manera muy clásica, vamos a localizar fuentes superficiales en la corteza y vamos a localizar fuentes en estructuras cerebrales profundas. ¿Y por qué vamos a hacer eso? Bueno, vamos a hacer eso porque encontramos un spike, una punta muy significativa que estamos viendo que se presenta en la zona sagital. Esto está provocado por alguna descarga, y esta descarga no es una descarga superficial, genera una gran despolarización esa punta, o sea que no solamente hubo una punta en ese momento, sino hubo un cambio en la actividad electroencefalográfica que hizo que la persona tuviese un movimiento involuntario. Esto puede entenderse como una mini convulsión, vamos a decirlo de esta manera, valga la expresión, y esto genera esta despolarización tan significativa. Tenemos que saber también esto de dónde vino. Esto es muy frecuente en el espectro autista. Y aquí tenemos la localización de las fuentes, en la amígdala y en el tálamo. Al parecer, esta descarga, bueno, no al parecer, sino esta descarga que se observó en esta zona, que esto debe estar generando una gran despolarización, como vimos, y esa gran despolarización genera un estado de ausencia muy amplio, y esto es característico en el espectro autista. Estuvo generado por una desconexión, vamos a decirlo de esta manera, en el tálamo, que se propaga a la amígdala. Aquí están los diferentes potenciales en las dos fuentes, en el tálamo 1, tálamo 2. Se llama tálamo 1 y tálamo 2 porque son dos fuentes localizadas. Y en la amígdala, recuerden que ante ciertas condiciones, en el caso del espectro autista, hay reacciones de agresión, ¿verdad? Esto es por precisamente descargas amigdalinas. Bueno, todo eso vino aquí, estuvo localizado, aunque no fue el objeto de nuestro trabajo. Fue el objeto clínico, sin saber qué estaba pasando en el cerebro, pero el objeto del seminario de hoy no es precisamente esto. De cualquier manera, podemos ver la propagación de esas descargas, cómo afectan gran parte de la corteza frontal y prefrontal. Aquí podemos ver, y al mismo tiempo podemos tener esta imagen también que nos permite analizar la correlación de dos fuentes de actividad normal, la actividad alfa en el precuneus y esta descarga. Aquí vemos ya la distribución de la descarga, cómo se genera hacia el hemisferio izquierdo. Vean ustedes cómo podemos entender en el espectro autista que se están presentando patrones diferentes en los dos hemisferios. Hay patrones de actividad completamente diferentes en los dos hemisferios. Eso nos hizo estudiar en más detalle la organización de la actividad alfa, y encontramos precisamente la localización específica de la actividad alfa y un gradiente antero-posterior bastante pobre. Es decir, no se distribuye la actividad alfa como debería distribuirse. Y aquí en esta imagen de resonancia magnética funcional obtenida precisamente en este ambiente informático, localiza la distribución de la actividad, y aquí esto es lo que nos está marcando el electrodo P4.
Ven ustedes cómo hemos avanzado de una anormalidad de voltaje en el electrodo P4 a una distribución, a un grado de concentración de la actividad eléctrica cerebral muy específica en la zona temporoparieto-occipital derecha, con una asimetría claramente y una propagación asimétrica hacia el hemisferio izquierdo. Y aquí vemos cómo la actividad alfa se está generando, sí se genera en el precuneus, pero se genera de una manera anormal, con una mayor concentración de voltaje. Aquí tenemos la escala de voltaje. Estas imágenes se obtienen a los 0 milisegundos y todos los potenciales que se observaron venían precisamente de esta zona. Sí venían del precuneus, pero de una manera asimétrica. Aquí tenemos una localización más específica y aquí todos estos se conocen como scouts o como ROIs, regiones de interés, region of interest del inglés. Aquí tenemos cómo es que se puede identificar las diferentes fuentes superficiales ya en la corteza. Así que identificamos fuentes subcorticales, fuentes corticales. Aquí tenemos los diferentes tiempos a los que se presenta y luego cómo se va distribuyendo y se va diluyendo la actividad. Ven ustedes cómo estas descargas de anormalidad se están presentando en diferentes etapas temporales y después pasan. Ahora, ¿cómo vamos a analizar la conectividad? Bueno, la conectividad, para el análisis de conectividad también hay todo un procedimiento. Ahí tenemos una de las pantallas de este ambiente de neuroinformática. Aquí tenemos la resonancia magnética, la resonancia magnética funcional. Aquí está la resonancia y por favor, bueno, hemos borrado el nombre del paciente y aquí vean ustedes el archivo de fibras que se va a utilizar. Se procedió a la localización de las principales conexiones para el estado de reposo. Vean ustedes la potencialidad de este sistema de neuroinformática. Nos permite leer la resonancia magnética funcional, generar un modelo de cabeza, generar diferentes modelos de cabeza con las diferentes estructuras intracraneales, diferentes modelos de corteza cerebral. Estamos trabajando con un modelo de corteza cerebral de 306.716 vértices y atlas subcorticales. De estos atlas subcorticales fue de donde se pudieron obtener las fuentes que provenían de estructuras subcorticales y desde luego las fibras. Y decidimos estudiar las siguientes frecuencias. Como ya sabíamos por la visión general, la distribución era de presencia de actividad delta, presencia de actividad teta y presencia de actividad alfa. Ahí es donde mucha gente se queda. No pueden decir más si no tienen elementos de neuroimagen. Y entonces empezamos a estudiar la neuroimagen y aquí tenemos los primeros datos de neuroimagen. Decidimos calcular la neuroimagen en términos de conectividad a los 2 Hz primero. ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo es que podemos hacer estos estudios? Bueno, lo primero que hacemos es decirle al sistema, por favor localízame 2 Hz y el umbral de intensidad de conectividad. Fíjense que las referencias que yo les comenté hace un momento eran completamente acertadas. Hay una hipodensidad de conectividad en ciertas frecuencias y al parecer en delta es una de ellas. Vean ustedes el máximo de intensidad de conectividad no se alcanza en los 2 Hz, estamos al 50% con fibras largas. Le pedimos al sistema que nos describa la mayor conectividad y podemos observar cómo tenemos una conectividad bastante limitada. En amarillo podemos observar la mayor intensidad de la conectividad. Todas ellas es inferoparietal. También tenemos conectividad postcentral
tenemos una ligera conectividad frontal y una conectividad inferior parietal superior, pero dense cuenta de otro elemento muy importante: es diferente en el hemisferio izquierdo que en el hemisferio derecho. ¿Y esto cómo se observa? En fibras se observa de esta manera. Vean ustedes cómo este cerebro tiene una mayor conectividad de 2 Hz, cuando no debería de estar, de 2 Hz en el hemisferio izquierdo que en el hemisferio derecho. 2 Hz, estamos hablando de ondas delta. La conectividad para los 4 Hz, que también fue más o menos con el mismo umbral, vean ustedes la intensidad. O sea que parece ser que en estas condiciones, aquí está la reconstrucción de las fibras, de ese archivo TRK, se lograron reconstruir las fibras. Vean ustedes la pobre interconectividad que hay entre interhemisférica. Vean la fuerte conectividad antero-posterior que tiene este hemisferio izquierdo de ondas lentas de 4 Hz. Esto es lo que está provocando. O sea, aquí ya tenemos clara la intervención terapéutica. Tenemos que prestar en este caso una gran atención al hemisferio izquierdo. Es una vista inferior del cerebro, una reconstrucción a partir de la resonancia magnética funcional. Empezamos a estudiar la actividad teta a los 6 Hz. Ahí hay una mayor intensidad de conectividad. Déjenme decirles que en este caso sí encontramos hipodensidad en la conectividad, y fue una hipodensidad significativa. Vean ustedes cómo la contribución, aquí tenemos la contribución muy específica, podemos identificarla. Es una conectividad límbica frontal, una conectividad del cíngulo al cíngulo y una actividad occipital frontal, que es justamente la que nos está indicando. Esto es muy importante porque recuerden ustedes que la densidad de ondas lentas tan significativa y tan pobre, porque si se fijan hay muy poca conectividad en el cíngulo. Recuerden que el cíngulo participa de una manera muy importante, y desde luego el área límbica, en los procesos de memoria. Esto está siendo muy característico del espectro autista. Esto nos explica por qué estos problemas de aprendizaje y de aprendizaje reiterativo y de limitación némica en el espectro autista. Para la conectividad de 7 Hz, que sigue siendo pobre, pero ya queda más identificada. Vean cómo hay muy poca conectividad, y pareciera ser que esta conectividad no es simétrica ni sincrónica, ni mucho menos, es exclusiva del hemisferio izquierdo. Volvemos a la misma, es rostral, prefrontal, límbica, occipital a occipital. Tenemos esta, que es mínima, que es más bien de tipo visual, y prefrontal para singularis, que es precisamente esta conectividad. Era necesario estudiar la actividad alfa. Para estudiar la actividad alfa encontramos los siguientes elementos. Ustedes recordarán, ahora sí voy a romper un poquito la dinámica y voy a ampliar. Vamos al navegador y vamos a regresarnos a nuestro atlas, que dijimos que nos iba a servir de comparación. Aquí ya tenemos el atlas. Esta es la conectividad a los 8 Hz, y vean cómo nada más podemos encontrar estos elementos del precuneus al giro angular exclusivamente.
esa es la conectividad que pudimos encontrar a los 8 Hz. Aquí está. Esa es la conectividad que pudimos encontrar a los 8 Hz. Precuneus a giro angular y solamente es muy intensa hacia el giro angular izquierdo. Recuerden, esto es una vista inferior. Estamos viendo el cerebro por abajo. Este es el hemisferio izquierdo, este es el hemisferio derecho. Y aquí está la descripción de esta conectividad. ¿Y qué pasó con las demás áreas? ¿Qué pasó con las demás áreas? Y es una conectividad muy pobre. Sigue habiendo este dato de hipodensidad de conectividad. El estudio a los 9 Hz, vean ustedes, a los 9 Hz sigue existiendo nada más esta actividad a partir del precuneus, de parietal a parietal, exclusivamente, occipital a occipital, inferior parietal a inferior parietal, decidimos estudiarla a los 10 Hz. A los 10 Hz hay un poquito más de actividad, pero tiene muy bajo umbral de intensidad. Sí es hipodensa la conectividad de las diferentes áreas. Esto nos da una estrategia. ¿Por dónde empezaríamos terapéuticamente? Por restablecer la conectividad del estado de default. Ese es el camino terapéutico en el caso del espectro autista. El restablecimiento de la conectividad del estado de default con un incremento del umbral. Es decir, debe de ser no solamente más conectividad, sino de mayor intensidad. Vamos nuevamente a hacer esta comparación. Graben ustedes esta imagen y aquí nuevamente tenemos, es la única conectividad. Ven ustedes todas las otras áreas de conectividad frontal, anterior y prefrontal que no se tiene en el caso del espectro autista. Simplemente ven, las fibras son estas, las fibras activas, las otras fibras están silentes. Seguimos investigando a los 11 Hz, estamos investigando, sigue siendo una conectividad muy baja, de fibras muy largas, o sea que no hay conectividad local, se le llama conectividad local, y aquí sí tenemos una mayor intensidad de muy pocas fibras en las mismas áreas que ya hemos mencionado. Si se fijan, la conectividad interhemisférica no está presente. Decidimos buscar los 12 Hz, que es la más baja el umbral más bajo de conectividad en fibras muy largas. Le pedimos al sistema que nos calcule toda la conectividad y vuelve a ser el mismo marcador. Aquí ya tenemos el marcador neurofisiológico de la conectividad, ¿no?, del espectro autista. Y finalmente le pedimos la conectividad característica del espectro alfa, de la banda alfa a los 10 Hz, con una conectividad también muy baja para fibras largas, y solamente en ese momento, con la mayor mayor resolución a muy baja intensidad, podemos observar una mejor distribución de la actividad alfa, aunque vean ustedes los niveles de conectividad. Prácticamente, para que se den una idea, no hay, bueno, el amarillo ya lo habíamos visto en otras imágenes, y vean ustedes la conectividad en el espectro autista. Aquí sí ya podemos observar todas las proyecciones, pero vean cómo es una proyección diferente al hemisferio derecho, al hemisferio izquierdo. Vamos nuevamente
Vamos a ver si podemos hacer algún cambiecito, ya que estamos jugando con nuestra propia presentación. Vamos a empezar a mover las imágenes para poderlas comparar. Esta es el proceso de trabajo para el estudio de la conectividad. De aquí ya habría nada más que, comparando con este estudio, ahora sí ya tenemos, vamos a hacer, vean ustedes, en rojo es la conectividad en materia gris, en verde la conectividad en materia blanca. Aquí tenemos ambas conectividades. Vean ustedes la diferencia que se da en conectividad en unos, en un caso y en otro. Y sobre todo la simetría. Prácticamente en frontal no hay fibras de conectividad. Todas estas fibras de conectividad no están presentes. Lo único que se conserva es precuneus y hacia el giro angular. El cíngulo, vean las fibras del cíngulo, recuerden que tienen, aquí es conexión de frecuencia alfa. Recuerden que las fibras del cíngulo tenían, que son fibras blancas, tenían conexión delta de muy baja intensidad. Es la hipodensidad de conectividad de frecuencias del estado de reposo, el estado de default en el espectro autista. Y bueno, ya con esto terminamos. Esta es una forma de caracterizar. Vean todo lo que se puede obtener a partir del mapeo cerebral. Voy a dejar de compartir la pantalla. También voy a dejar de voy a